Todo para retirar. Sí, Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición, el privilegio, la oportunidad de estar aquí. Amén. Siento lo que es el placer. Que a uno le gusta, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Como dijo el pastor, tengo la última palabra y también me pidió que hiciera el repaso de las 7. Ya hablaron un poquito también. Hablar un poquito también. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar lectura en Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar asiento? Estaban parados. Gloria a Dios. Miramos entonces, ¿verdad?, estas 7 palabras como siempre tenemos de costumbre celebrarlas también. Miramos en síntesis de todo lo que fueron cada una de las palabras que cada uno de los hermanos dijeron, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad?, que eran palabras que nosotros miramos o entendemos cuando las personas estamos en nuestros últimos momentos. Esas últimas palabras que suelen reflejar todo lo que hay en nuestro corazón, que esos sentimientos que están en nosotros es cuando salen. Dicen las palabras sinceras que uno expresa en su último momento. También podemos ver, ¿verdad?, que en esos últimos momentos, pues, dependiendo del corazón de la persona, hablamos y actuamos. Muchos nos morimos en nuestra propia ley. Muchos nos morimos renegando hasta muchas veces la fe. Muchos nos morimos así. Muchos nos morimos no reconociendo nuestra falta. Muchos nos morimos no reconociendo nuestros errores. Muchos morimos no reconociendo que hemos hecho mal. Gloria a Dios. Pero a diferencia de nuestro Señor Jesús, haciendo verdad, estas 7 palabras fueron palabras que nos enseñaron de amor. Nos enseñaron de amor, hermano. No se aferró a lo que Él era y por amor se desprendió de Él. Se desprendió de Él. Estas expresiones de Jesús no simplemente fueron palabras o frases así, sino que nos mostró. Había una ventana para que nosotros, la humanidad, pudiera ver el corazón de Jesús. Pudiéramos nosotros entender qué es lo que Él tenía en su corazón y tiene en su corazón. Uno se imagina muchas veces las cosas, ¿verdad? Yo solo me puedo imaginar mirar a Jesús en una cruz. No sé cómo ustedes se proyectan el sacrificio de Cristo en la cruz. No sé qué siente esto, ¿verdad? Pero podemos
That's right. Pero si nosotros pudiéramos mirar todo esto con detenimiento, pudiéramos meditar, pudiéramos nosotros, cada uno de nosotros, exhortarnos nosotros mismos y decir que todas estas palabras, ¿verdad?, sean para nosotros reflexionar y poder vivir una vida verdaderamente cristiana, ser el reflejo de ese Jesús en la cruz, ser el reflejo de ese amor en la cruz, que nosotros, al igual que Él, no mencionar las 7 palabras porque ya están mencionadas, sino dar muestra de ese ejemplo, hermano, porque es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, muy importante. Y la primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y miramos a una persona siendo maltratada, siendo humillada, siendo calumniada. Todo lo que Jesús o Cristo padeció en esa cruz, todo el desprestigio de la misma humanidad por la que Él vino en contra de Él ahora mismo. Y de Él no salieron más que amor, no salió más que misericordia, no salió más que intercesión delante del Padre por cada una de estas personas. Y ustedes saben que estaban otros 2 allá al lado de Él, estaban crucificados, y uno estaba maldiciendo, que era lo que comúnmente uno puede hacer en esos momentos que te están haciendo algo inmerecido especialmente. Y ese otro ladrón estaba maldiciendo, estaba haciendo todo lo que pueda verse, discutiendo a la persona, ofendiendo a los guardias, ofendiendo a toda la gente que estaban ahí, tanto los que lo maltrataron como las personas que estaban viendo esto como una manera de un circo. Pero más sin embargo, el maestro lo que salió fue puro amor, pura misericordia. Gloria a Dios. Pura misericordia, hermano. Sintió lástima por esta gente que lo estaban calumniando, lo estaban acusando, le estaban diciendo de todo. Él sintió lástima, sintió compasión por ellos, que tuvo que interceder delante del Padre y decirle: perdónalo porque no saben lo que hacen. Y absolutamente es verdad. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y no sabemos lo que estamos haciendo, pero hay un Espíritu Santo intercediendo por nosotros para que el Padre tenga misericordia de nosotros. Para que el Padre tenga misericordia de nosotros, hermano. Pero esta gente, miramos a Jesús ahí pidiendo perdón por ellos, teniendo misericordia por ellos, pidiéndole al Padre: ignóralo, no le cuentes este pecado, porque no saben lo que están haciendo. Y como bien expresaron, ¿verdad?, los hermanos o la hermana que tuvo esta palabra, al decir que yo no tenía ni la más mínima idea quién era Jesús. No reconocieron a qué vino Jesús. Gloria a Dios. No reconocieron. La humanidad sigue en esa misma postura. Sigue sin reconocer a qué Jesús vino a la tierra. ¿Cuál fue su ministerio? ¿Cuál era su compromiso con la humanidad? Amén. La segunda palabra dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como bien leyeron, ese ladrón pudo reconocer y pudo posiblemente haber oído de Jesús, o en algún momento haber visto a Jesús actuando o practicando su ministerio, para que él pudiera reconocerlo en ese momento de crucifixión. ¿Quién era Jesús? Reconoció su pecado, reconoció su necesidad de salvación, y Jesús, mirando
ese momento de crucifixión, de agonía, en ese momento de muerte, no tomó en cuenta su dolor, sino que reconoció a lo que él había venido, a lo que era su ministerio, de salvar a la humanidad. Aún en ese momento él dijo, no, yo voy a hacer lo que yo vine a hacer. Este se arrepiente y quiere salvación, te la voy a dar. Pero fíjese que ese hombre no le está diciendo que yo me quiero ir ahora mismo contigo, sino que le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. O sea, él no se estaba proyectando ahí mismo ser salvo. Él no se estaba proyectando ahí mismo estar con Jesús, porque está hablando de cuando él venga en su reino. Pero Jesús, que sabe que su reino es eterno, dice, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Eso fue automático, hermano. Eso fue literal. Jesús entendió y sabía que Él vino para traer salvación al hombre. A todo aquel que se arrepiente, Él le da la salvación. Y se la da instantáneamente. No necesita un tiempo de prueba. Yo me arrepiento hoy, Él me salva hoy. Gloria a Dios. Eso no es que tiene que pasar un curso de 3 meses para ver cómo va a actuar, para que le dé la salvación. No, es automáticamente. Amén. Y así mismo lo hizo Jesús. Amén. Entonces Él estaba dispuesto, ¿verdad? En ese momento de estar en la cruz, estaba dispuesto Él a mostrar la gracia del Padre, brindándole la salvación a este ladrón. La gracia. Gloria La a gracia, Dios. hermano, fue expresada en su máxima autoridad. La gracia del perdón, la gracia de salvación fue expresada en ese momento como un ladrón que se arrepintió y reconoció quién era Jesús. Dice la tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Sin olvidarse de su madre, en este mismo momento de crucifixión, sintió la responsabilidad que siempre tuvo como un hijo mayor. Como aquel hijo responsable que mira por sus padres mayores, o no tan mayores, como quiera que sea, pero un hijo responsable siempre está viendo por sus padres hasta el último minuto de vida, de los padres o de uno mismo. Un hijo que ama a sus padres se va a preocupar por él siempre. Esto es hasta que yo me muera o hasta que ellos se mueran. Pero mi responsabilidad tiene que ser con mi padre. Y Jesús, no teniendo a quien dejarle a su mamá, porque posiblemente, de seguro, de acuerdo a la Escritura, sus hermanos no creían en su ministerio. No le aceptaban como el Mesías, al igual que los demás judíos. Y por lo tanto no podían andar con Jesús, no le seguían. Amén. Pero había un discípulo que era el más cercano de todos con Jesús. Un discípulo que le mostró ese amor a Jesús y a todos los que estaban con él. Y Jesús, no teniendo en qué confiar, la seguridad de su madre, el futuro de su madre, su bienestar, se le entrega a Juan. Pero mira lo importante de esto, hermano. Que esta es una muestra para nosotros, reconociendo, ¿verdad? Y nos enseña que nuestra comunión unos con otros se debe practicar. La comunión uno con otro, sobre toda nuestra relación como la familia de fe que somos. Cristo con sus discípulos y su madre que participaba con ellos eran una familia de fe. Compartían todo. Compartían su tiempo. Compartían experiencias posiblemente que tenían en lo que hacían. Y no había más indicado que Juan para cuidar a su madre. Primeramente porque era el único discípulo que estaba ahí. Y seguramente que sintió que en Juan iba a estar segura su madre.
necesitaba de María, pero María necesitaba de Juan. Porque acuérdense que en ese tiempo las mujeres solas, viudas, pues vivían de la misericordia de la población, de la gente que podía mirar por ellas y ayudarlas. Pero Jesús, sabiendo cómo eran las cosas, se la entregó a aquel discípulo amado que sabía que por amor a él iba a cuidar también a su madre. Amén. Amén. La cuarta palabra dice: Elí, Elí, lama sabatani, que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto tiene una relación con el Salmo 22, donde estaban hablando profecías antiguas, ¿verdad? O del Antiguo Testamento, tanto de los profetas como el salmista o los salmistas que escribieron, especialmente David. Trajeron todas estas palabras como para cumplimiento de esas profecías. Y miramos el clamor de Jesús, sintiéndose solo, si se puede decir. ¿Por qué razón? Porque Él llevó todo el pecado de cada uno de nosotros y de todas aquellas personas que un día van a venir arrepentidos a Él. Él va cargando y ya cargó con todos esos pecados. Y Dios no habita en medio del pecado, y ni el pecado habita en Dios. Dios tuvo que apartarse momentáneamente para imputar el pago del pecado a su Hijo amado. No dejó de ser Dios, pero como hombre tenía que experimentar la paga del pecado, que la paga del pecado es muerte. Porque como Dios no podía morir, pero como hombre, cargando el pecado, sí tenía que morir. Porque dice la palabra que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que venimos a Él. Segunda de Corintios lo menciona: aquel que no tuvo pecado se hizo pecado. Y tenía que sufrir o vivir las consecuencias del pecado de Jesús. Tenía que ser. Porque como Dios no podía tener pecado, pero como hombre tenía que vivir ese momento de pecado, porque lo dice segunda de Corintios. Él lo hizo pecado por nosotros, porque no hubiera habido ¿qué? Redención. No hay salvación. Tuviéramos nosotros igualitos. Pero gracias a Dios, gracias a su Hijo, gracias a Cristo, que estuvo, ¿verdad?, dispuesto a ser obediente al Padre y cumplir con esta promesa o con este plan de salvación y redención para la humanidad. Porque todos siguiéramos igualitos, todos siguiéramos todavía en nuestros delitos y pecados, pero gracias a Él nosotros pudimos venir, ¿verdad?, a reconciliarnos con el Padre a través de Jesús. Amén. Por esa muerte de cruz, por ese padecimiento de aquel que no tenía que estar ahí. Tuvo que cargar los pecados pasados, presentes y futuros para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Por eso es que estamos nosotros siempre que estamos viviendo que en arrepentimiento, porque estamos pecando constantemente, estamos fallando constantemente y tenemos que confesar nuestros pecados, porque si no nos vamos a quedar con Él. Eso es así. El quinto dice: tengo sed. Y todo esto tuvo que suceder para que se cumpliera la profecía. Aquel creador de las aguas, aquel que separó las aguas de la tierra, aquel que impulsó las aguas amargas, aquel que vertió agua de la roca, aquel que separó las aguas, ahora sentía sed. Pero esto tuvo que suceder, como dice
tenemos una sed física, tanto como una sed espiritual que cada uno de nosotros experimentamos. Que dice el salmista dice, como el siervo brama por las aguas, así oh Dios que clama al agua. Jesús lo dice, el que tome de esta agua va a tener sed. Jesús lo dijo, hermano. Él es el todo. Esa agua que viene a nosotros, que dice que, como dice el corito, le dice que salta el corito, que salta para arriba y salta para abajo. Esa es la sed que Cristo sacia en el hombre. Esa es la sed que nunca vamos a tener jamás, porque Cristo está en nosotros. Y Él va a calmar esa sed. Él sacia nuestra sed. Él nos da esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, porque Él es el agua viva. Agua limpia. Agua que purifica el alma. Tuvo que decirlo. Tuvo que vivirlo para que la palabra se cumpliera. Cosa bonita, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito rápido. Amén, gloria a Dios. Entonces, tuvo él que hacer lo que tenía que hacer para que se cumpliera lo que estaba escrito. Que dice que en mi sed me dieron de beber vinagre y diversamente. Está escrito, estaba escrito. Y todo esto tuvo que acontecer. Todo esto el Señor lo tuvo que practicar y hacerlo para que se cumplieran las escrituras y se mirara que Él estaba siendo obediente a lo que el Padre ya había establecido. Obediente. Obediente. Fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Él reconoció que era algo difícil lo que iba a pasar, que era fuerte lo que iba a vivir como hombre, no como Dios, como hombre, porque lo dijo en su oración. Si es posible, si es posible, está orando como hombre. Gloria a Dios. Pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que le venía. Y sabía que tenía que cumplirlo hasta la muerte. Pero que no sea mi voluntad. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de cada uno de nosotros. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Usted no está aquí para hacer su voluntad. Usted y yo estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre, mis amados. La sexta palabra dice, ¿verdad? Consumado es. Consumado es. Algo que ya, como está diciendo la hermana, algo que ya se había completado. Ya lo que tenía que ser hecho, ya había sido hecho. Ya había llegado hasta culminar todo lo que fue, ¿verdad?, establecido que se hiciera, Él ya lo había hecho. Y cuando Jesús dijo consumado es, le dio al hombre, ¿qué le dio al hombre? La esperanza de salvación. Le dio al hombre la esperanza de salvación porque él ya cumplió con todos los requisitos que Dios demandaba para que pudiera Cristo brindarle salvación al hombre. El que no acepta todas estas cosas que Jesús ha hecho, un día va a aceptar lo que está escrito en Apocalipsis. Apocalipsis 16, 17, que dice, hecho está. Pero ese hecho está es cuando son los juicios. En Apocalipsis, cuando se habla de los juicios finales, donde los ángeles van a derramar de todas las copas de los juicios. Y el hombre, quiera o no quiera,
tener que reconocer. Porque va a haber un día que dice la palabra que toda rodilla se doblará. ¿Y qué va a hacer? Reconocer. Reconocer. Si no lo quiere hacer ahora, lo va a hacer después. Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Usted y yo tenemos que escoger en qué tiempo lo queremos hacer. Si en el tiempo de la gracia, si en el tiempo de la paz o en el tiempo del juicio. Pero de que va a suceder, va a suceder. Va a suceder. Lo tenemos que decir. Lo tenemos que hacer, querramos o no querramos. Vamos a doblar rodillas y vamos a confesar que Él es el Señor. Pero hay una gran diferencia. Ahora la hacemos para salvación. Ahora la hacemos para salvación. Pero en aquel día, ¿para qué va a ser? Solamente para reconocer y reconocer la condenación. Porque una vez que esto llegue, no hay oportunidad. No hay oportunidad, mi amado. Y eso digo, consumado es, ya se cumplió. Ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más rosario, ya no hay más vela, ya no hay más sacrificio, ya no hay más nada. Ya Cristo lo hizo todo. Cristo cumplió con la perfección del sacrificio para que nosotros pudiésemos ser perdonados y reconciliados con el Padre. Él ya lo cumplió todo. Él ya lo hizo todo. Amén. Y la última palabra, que es la que me tocaba a mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y también tiene que ver con un salmo, con el Salmo 31:5 también que se habla, donde dice, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Se dice que estas palabras se usaban en la época que Jesús vivía en la tierra como una oración en la adoración de la noche. Pero también miramos nosotros ahí mismo en Juan 10:17, donde Jesús habla de su sola potestad y dice, nadie me puede quitar la vida. Nadie. Yo la pongo, yo la tomo. Yo la pongo y yo la tomo. Por eso viene el Padre, Jesús y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se lo entrega al Padre y el domingo el pastor va a decir lo que hace de regreso, pero ahora no se lo hace. Pero Él lo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie me la va a quitar. Y todo esto aconteció para que las escrituras se cumplieran, amado. Porque por ley, en ese día, antes de que fuera la hora de comenzar el sabbat, a los que estaban crucificados y no estaban muertos para esa hora, ¿qué hacían? Le rompían las piernas para agilizar o apurar la muerte. Pero como tenía que cumplirse lo que estaba escrito, ¿qué decía la palabra lo que estaba escrito? Que ningún hueso de él fue roto. Por eso Él en su sola potestad, en su sola autoridad, Él entrega el Espíritu al Padre. Fíjense, Él no se murió, Él entregó. ¿Usted nota la diferencia? Nosotros no podemos hacer esto. Yo no puedo decir ahora mismo, bueno, Padre, hasta aquí llegué. No, yo no puedo hacer eso, ni usted. Pero Él en su sola potestad, en su sola autoridad, dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y antes de que ocurriera Sabbat, Él tuvo que entregar su espíritu para que se cumpliera la escritura. Porque si no le iban a romper las piernas, entonces no era el Cristo. No era el Mesías. ¿Y sabe lo que pasó en todo este tiempo? Él tuvo que estar colgado en ese madero, soportando el pecado
necesario que Él viviera todo esto para darnos a nosotros salvación y vida eterna una vez que vengamos a arrepentir. Una vez que reconozcamos que necesitamos esto de parte de Él. Pero amado, esas son las 7 palabras. Lo importante de esto es no escucharlas, no leerlas, es vivirlas, es ponerla en práctica, es vivir de la manera que Él se agrade de cada una de nuestra manera de vivir, que se agrade de lo que yo hablo, que se agrade de lo que yo vivo, que se agrade de lo que yo hago, de que se agrade de lo que yo practico, si practico o no practico la Escritura, si practico o no practico la sana doctrina. De eso se trata, hermano.